Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de su Hijo bendito Jesucristo el Señor y la comunión de su Santo Espíritu permanezca con cada uno de nosotros. Es lo que las Escrituras nos enseñan y quiero empezar este programa a través de esta expresión, deseando que todos prestemos diligencia, mucha diligencia al tiempo que estamos viviendo, diligencia a lo que las Escrituras nos enseñan. Ayer no pude estar, mis amados hermanos, me desocupé muy tarde, llegué muy cansado, sí, porque también nos cansamos nosotros, y no pude lograr hacer el programa. Pero hoy día estamos acá, ya para poder compartir con ustedes lo que más me interesa, las Sagradas Escrituras, y esperando con todo mi corazón que esta palabra que compartimos cada día junto a ustedes pueda, mi amado hermano, provocar en ustedes un sincero celo de las cosas del Señor. Como ayer no pude estar, comento un poquito lo del domingo, el inicio de la semana, en donde partimos el pan y bebimos de la copa. Fue una reunión hermosísima, de verdad que esas reuniones son hermosas, aunque el maligno quiera poner tropiezo, pero esas reuniones la iglesia entiende que entrega una señal con respecto a este último y séptimo pacto que hizo el Señor con nosotros los hombres, con su iglesia, especialmente este séptimo pacto el Señor lo hace, o su Nuevo Testamento lo hace exclusivamente con su iglesia. Y la iglesia verdadera, se dispone para manifestar esta señal. Amén, mis hermanos. Así que tuvimos una reunión preciosa, maravillosa. El Espíritu de Dios en nuestros corazones nos inspiró para adorar, para glorificar al único y soberano Dios, el Dios ese, y comencé así la exhortación del domingo, este Dios bendito que se humilla al mirar los cielos y la tierra. Él se humilla al mirarnos a nosotros. Cuánto mayor humillación vivió nuestro único y soberano Dios, el que Él haya sido vestido de carne, semejante a sus criaturas. Qué amor más grande. Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es maravilloso. Siempre consideremos el amor de este Padre bendito, esta paternidad, este sacrificio, esta dirección, que todo está encerrada en la persona de Jesucristo el Señor, de Yeshua el Mashiach, a quien reconocemos como el único y soberano Dios. Siempre en mis predicaciones, en mis enseñanzas, que son conforme a las Escrituras, siempre voy a comenzar diciendo esto, que nosotros la iglesia, no me refiero solamente a nosotros como iglesia, sino que me refiero a todo el conglomerado de la iglesia verdadera, tenemos ya resuelto el misterio de la piedad. ¿Ya? Para nosotros no hay duda de que Dios fue manifestado, dicen algunas versiones. Hay otra versión que me gusta mucho, que dice que Dios se vistió de carne. Dios vino en forma de carne. ¿Ya? Esa es la manifestación de Dios. Y en la persona de Jesucristo lo encontramos. Por eso creemos los cristianos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo en su cuerpo habita la plenitud de la deidad.
Amén, mis amados hermanos. Hay un texto que lo clarifica tanto en esta versión antigua que tengo, que está en la segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2 dice claramente, verso 15, que comenzamos hace unas semanas atrás con esto. Dice el verso 15, así que capítulo 2, verso 15 de la segunda carta a los tesalonicenses. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y la consecuencia de guardar esto, de estar firmes y de retener la doctrina, la consecuencia es esta en el verso 16, cuando dice, y el mismo Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y Dios, y Padre nuestro. ¿Cómo lo clarifica aquí? Que Jesús no solamente era el enviado, el Cristo, el Mashiach, sino que también es Dios y es Padre nuestro. Bendito sea Dios, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Consuele vuestros corazones, nuestro Señor, y os confirme en toda buena palabra y obra. Cuando nosotros leemos este texto, para nosotros el conflicto que tiene el sistema religioso con respecto al misterio de la piedad, que no lo ha entendido, para nosotros la iglesia, los cristianos verdaderos, ya está resuelto. Ese misterio que está declarado ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, cuando dice sin contradicción. Yo voy a leerles el arameo con respecto a eso, cómo lo expresa mi amado hermano. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Capítulo 3, verso 16, dice, ciertamente grande es el misterio de la justicia de Dios, de la piedad. La piedad tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios, ¿ya? En esta versión habla de la justicia, y la justicia nos declara la voluntad perfecta de nuestro Dios. Hay versiones que hablan de la piedad, y la piedad tiene que ver con esto que estoy diciendo, con la justicia de Dios. Entonces dice, ciertamente grande es el misterio de la justicia. Es revelado en carne. Dios es revelado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es hermoso y maravilloso a la vez cuando nosotros podemos entender y comprender claramente cómo el Espíritu del Eterno nos aclaró este misterio, porque es un misterio que el sistema religioso aún no lo entiende. El sistema religioso se ha quedado con lo que ha enseñado el catolicismo romano, ¿ya? Porque de allí proviene esa enseñanza de que Dios está compuesto por tres personas, y eso es imposible, porque Dios es uno solo. Amén, mi hermano. No hay ni una segunda ni una tercera persona. Dios es uno solo. Eso me enseña las Escrituras. Ese es el misterio de la piedad. Bendito sea Dios. Esta versión del año 1569 se lo voy a leer. Bendito sea Jesucristo el Señor. Amén. Primera de Timoteo, ¿ya? Capítulo 3, verso 16 dice, y sin contradicción, esto no tiene contradicción, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Es decir, que el que vimos en carne es el Cordero de Dios, ¿ya? Bendito sea su nombre. Y Él vino con ese propósito. Cuando Él toma este propósito de venir a rescatarnos, entonces se le determina o se le denomina como el Hijo de Dios, como el unigénito, como el primogénito Hijo de Dios. Bendito sea Dios. ¿Me entiende, mi hermano? Unigénito está hablando acerca de una genética de Dios.
Y el primogénito es la primera genética de Dios que ha sido manifestada en carne. Amén, mis hermanos. Y que eso a nosotros los cristianos, como lo hemos estudiado, el Espíritu del Señor nos ha abierto el entendimiento para comprender claramente esto. El Señor Jesús es Dios, manifestado o vestido de carne. Amén, mi hermano. Sea bendito Dios. La misma Escritura enseña que aún hasta los diáconos, por ejemplo, cuando tenían que ser constituidos como diáconos, está ahí en el mismo capítulo 3 de la primera de Timoteo, en el verso 9, cuando dice que tengan el misterio de la fe, o que lo sostengan, o que esté impregnado en cada uno de ellos el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Y cuál es el misterio de la fe? El misterio de la fe es que Dios fue manifestado en carne. He allí el misterio de nuestra fe. Nuestra fe está depositada exclusivamente en Yeshua, el Mashiach. Amén, mi hermano. Y fuera de él no hay Dios. Alabado sea su nombre. Y usted me preguntará, entonces, ¿qué fue lo que sostuvo al Señor? Entonces, muchos en su ignorancia, debo decirlo, creen que el nombre del Padre es Jehová. Y Jehová, el nombre de Jehová, apareció, esto es para los que estudian las Escrituras, lo pueden entender. El nombre de Jehová apareció a fines del siglo XV, con la introducción de este nombre, ¿ya? Porque fue introducido en las Escrituras por estos dos monjes católicos, ¿ya? Reina y Valera. Introdujeron este nombre y lo latinizaron, porque ellos antes le nombraban Yahvé y el pueblo judío le llamaba Yahweh. ¿Y por qué Yahweh? Lo explico nuevamente, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor no se podía pronunciar. Por eso los judíos, cuando abren la Torá, la Escritura, ellos se cubren, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nombre de Dios, el hombre no es digno de que lo nombre, según los rabinos judíos, ¿ya? Porque el nombre de Dios está compuesto por 4 consonantes. Y como no se podía pronunciar, comenzaron llamándole Adonai, que significa el Señor. Amén, mi hermano. Bendito sea el Señor. Adonai. Bendito sea Jesucristo. Y se buscó un sistema de vocales para poder pronunciar el nombre de Dios compuesto por 4 consonantes. Y de allí que se le aplica el nombre, la vocal A, ¿ya? Porque viene de Adonai, ¿ya? Bendito sea Dios. Y de ahí comienza a nombrarse Yahweh. Los judíos lo pronuncian así, ¿ya? ¿Y por qué Porque finalmente, aunque la segunda vocal de las 5 vocales que tenemos, ¿ya? La E tiene que ver por el único, el Dios verdadero. Amén, mi hermano. Elohim, ¿ya? O Elohim, como quiera usted pronunciarlo. Y se aplica esa letra del cual comienza con Elohim para poner o poder pronunciar el nombre, y de ahí viene Yahweh, ¿ya? La A por Adonai, la E por Elohim, y se conforma el pueblo rabínico judío para poder pronunciar el nombre de Dios, que es impronunciable. Pero eso que se manifestó fue un acuerdo al cual los hombres llegaron para poder pronunciar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios siempre se mantuvo oculto. ¿Cuándo fue declarado este nombre, amados hermanos? Y nosotros miramos el libro de Mateo en el capítulo 1, léalo entero. Fue cuando se le reveló este nombre a José, ¿ya? Y este nombre, para que lo pudiese pronunciar José, se le manifestó a través del arcángel Gabriel, ¿ya? Como Yeshua, en donde Yeshua tiene las 4 consonantes, ¿ya? Para poder pronunciarlo.
¿Y qué implica ese nombre Yeshua? Implica el Redentor, el Salvador, el Rescatador de toda su simiente. Bendito sea Dios. Permítame decir esto. Pasó el tiempo, ¿no es cierto? Y todos hemos conocido al Señor como Yeshua o como Jesús. Pero después que el Señor es levantado por una nube a vista de los discípulos, el primer capítulo del libro de los Hechos lo declara, ¿ya? Entonces los ángeles que estaban allí le dijeron, miren, a este que acaban de ver irse, así también lo habrán de venir, habrá de venir, o lo verán cuando Él venga de la misma manera. Y nos remontamos al capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y allí el Señor trae un nombre escrito en su muslo, cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra. No en el arrebatamiento es otra cosa, es el recogimiento de toda la iglesia. La segunda venida tiene que ver con una relación directa con la nación de Israel. ¿Ya? Nosotros los cristianos no esperamos la segunda venida de Cristo. Lo que nosotros esperamos es que el Señor nos recoja, el recogimiento, el arrebatamiento de la iglesia. No el rapto. Rapto es un delito. Y raptarse a un individuo es raptárselo contra su propia voluntad. Eso es rapto. No, lo que nosotros anhelamos es un recogimiento, un arrebatamiento, lo desea la iglesia para poder estar con el Señor, tener el encuentro con Él en el aire. ¿Y por qué en el aire? Dice Pablo a los tesalonicenses, ¿ya? En el capítulo 4, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, usted lo lee después, del verso 13 en adelante. ¿Y por qué tendremos el encuentro con el Señor en el aire? Porque la tierra aún no está purificada. Esta tierra está manchada con sangre inocente, especialmente de todos los movimientos religiosos que han asesinado a muchos inocentes. Y allí tenemos un sinnúmero de religiones que han asesinado gente, ¿ya? Tenemos el mismo caso que se hacen llamar cristianos y que no lo son, no son cristianos, que es el catolicismo romano, ¿ya? El catolicismo romano asesinó a más de 100 millones, nótese, más de 100 millones en toda la época del oscurantismo, por no sujetarse al Papa, por no aceptar las bulas papales. Entonces la famosa Inquisición y la guerra de las cruzadas asesinó a más de 100 millones de cristianos, ¿ya? Bendito sea Jesucristo por todos aquellos hermanos que murieron por causa del nombre. Amén. Tenemos el Islam que ha asesinado otro tanto de millones de personas. Tenemos otro movimiento que también es un espíritu, que es el comunismo, que ha asesinado a millones de seres humanos. El mismo caso de Mao Zedong, ¿ya? El dios de la China, que lo denominaron, ¿se recuerdan ustedes? Estoy hablando de algunas décadas atrás. Este asesinó a más de 10 millones de cristianos. Nosotros de repente quedamos asombrados porque Adolfo Hitler, otro demonio más, ¿ya? Que quiso gobernar el mundo, un anticristo para la época, asesinó a más de 6 millones de judíos y cuantos más, otros tantos más millones de inocentes. Bueno, cito todo esto porque el Señor, porque el Señor no puede pisar la tierra. La iglesia es levantada en el recogimiento, en el arrebatamiento, para tener el encuentro con el Señor en el aire, con nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué no pisa la tierra? Porque la tierra está manchada con sangre inocente y esta tierra debe ser purificada. ¿Cuándo esta tierra va a ser purificada, mi amado hermano? Durante ese lapsus de tiempo en que la iglesia estará arriba, usted y yo estaremos arriba. Y aquí este planeta ha de ser purificado con fuego. Sí, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Habrá una grande tribulación cual no la ha habido jamás. El hombre ni siquiera se imagina lo que viene. Ni siquiera se imagina, amado hermano. Pero lo que viene es algo terrible. Pero gracias sean dadas a Dios, que el Señor no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por Jesucristo nuestro Señor. Por eso Él vino a rescatarnos.
Y por eso caminamos en un peregrinaje con obediencia a la palabra de Dios, para que seamos tenidos por dignos de alcanzar esa esperanza que el Señor nos ha dado. Bendito sea Jesucristo. Nosotros, mi amado hermano, no somos muy intelectuales, ni abocamos nuestro intelecto a hacer estudios intelectuales. No, no. Nosotros nos dedicamos a orar, a buscar, a ayunar, y que el Espíritu del Eterno, del Santo, de Jesucristo el Señor nos llene, para que Él nos abra el entendimiento y podamos comprender lo que las Escrituras nos enseñan. Por eso entonces el Señor no pondrá sus pies aquí en la tierra, porque esta tierra está manchada con sangre inocente, ¿ya? Por eso Él debe purificarla, debe depurarla, aún debe depurar a Israel en el lapso de tiempo, cuando Israel sea nuevamente perseguido por su propio Mesías que levantarán, el anticristo o el antimashiach, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo denomina mi hermano Pablo. Este mismo que va a ser levantado por el pueblo israelita se levantará contra Israel y lo perseguirá y tratará de exterminarlo. Entonces Israel, durante ese tiempo, después de 3 años y medio, cuando haga cesar, ¿no es cierto?, el sacrificio, lo dice Daniel en el capítulo 9, verso 27, con respecto a la última semana, que son los 7 días, ahí se cuentan los días por años, que son 7 años, esa semana, la semana de Daniel. Entonces él se sacará la máscara, no sé, hará cesar el sacrificio y nuevamente perseguirá a Israel para exterminar ese remanente que el que recibirá la palabra bendita de Dios, porque eso significa remanente. Rema es la palabra de Dios y ente el que la recibe. Ese remanente recibirá la predicación de nuestro hermano Moisés y Elías y los 144,000 judíos que predicarán el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se moverá el Espíritu de Dios en ellos y los convencerá y reconocerán su equívoco. Entonces, cuando el anticristo saque su máscara, sus garras, como hijo del diablo, perseguirá a Israel. Pero la Escritura nos enseña que Israel huirá al desierto. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Huirá al desierto donde el Señor nuestro Dios tiene lugar preparado para resguardar a Israel. Bendito sea Dios. Cuando ocurra eso, entonces nuestro hermano Moisés y Elías, los profetas, legislador y profeta, uno que representa la ley y el otro que representa los profetas, cuando el Señor se transfiguró, aparecieron ellos dos, se recuerdan, en el monte de la transfiguración, a un lado Moisés y al otro lado Elías, dando testimonio de que la ley confirmaba y que los profetas confirmaban a aquel que se había transfigurado, porque Él es Dios. Bendito sea Dios. Amén, mi amado hermano. Serán muertos estos hermanos, ¿ya? Y el mundo entero no permitirán que los sepulten, y los tendrán en exhibición en la plaza central de Jerusalén, ¿ya? Y la gente se regocijará porque estos atormentaron a los moradores de la tierra con plaga, con todo el juicio de Dios que vendrá sobre este planeta, para purificarlo, para depurarlo. Amén, mis hermanos. Y cuando ellos vean que estos están muertos, se regocijarán. Por favor, lea las Escrituras. Y se mandarán regalos unos a otros. Porque los que atormentaban a los moradores de la tierra, el anticristo los había asesinado, ¿ya? Y el mundo entero contento por lo que va a suceder. Y por 3 días estarán allí, en el centro de la plaza. Pero al tercer día, bendito sea Dios, vendrá el Espíritu de Dios y entrará el Espíritu en ellos y serán puestos en pie y serán levantados.
Todos los que mirarán aquello van a quedar atónitos de lo que vieron. Parece película, ¿no es cierto? Pero eso es lo que la Escritura nos enseña. Y ellos acudirán por el poder de Dios, hermanos amados, a la presencia del Eterno, donde está la iglesia regocijándose en las bodas del Cordero. Después que ocurra todo eso, que durante 3 años y medio el maligno va a esclavizar al mundo entero, mi amado hermano, y va a obligar al mundo entero que lo adore, que le haga cultos, ¿ya? Entonces vendrá nuestro Salvador, vendrá el Señor Jesús con sus santas millares de santos y de ángeles, y tomará dominio de este planeta. Con el resplandor de la venida de su gloria, matará al inicuo. Bendito sea Dios. Y será echado el anticristo y el falso profeta, y todos los que no se hallaron escritos en el libro de la vida, al lago de fuego y azufre. Aunque eso ocurre en el juicio final. Pero el hijo del diablo y el falso profeta están destinados a ese lugar. Amén, mi hermano. Y el Señor pondrá los pies sobre el monte de las olivas. Y el monte de las olivas se partirá en dos, porque producirá un gran terremoto, como los días de Usías, dice la Escritura. Se producirá un gran terremoto que, hermano, se abrirá ese valle. Y el Señor asentará sus pies y caminará y entrará por la puerta de misericordia, la puerta dorada que se le llama, ¿ya? Bendito sea Dios, y se sentará en su templo, aleluya, en su trono, porque Dios tiene 2 tronos, uno en el tercer cielo, en la Nueva Jerusalén, y el segundo trono está en la Jerusalén terrenal. Por eso el anticristo levantará un trono, y él usurpará ese lugar, levantará un templo. El tercer templo se levanta con la venia del anticristo. Por eso los judíos van a caer rendidos a los pies del anticristo. Y él se sentará en ese lugar. Dios se lo va a permitir. Por 7 años gobernará el maligno este planeta. Imagínese qué es lo que ha de acontecer. Por eso el Señor, con su venida y con el resplandor de su gloria, limpiará todo, todo lo limpiará, mi amado hermano, y entrará por la puerta dorada y se sentará en su segundo trono, y desde allí el Señor regirá el mundo, gobernará el mundo, y Él será Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Les conté la historia final. Para allá vamos. Eso es lo que hemos de vivir. Entonces, cuando Él venga, que quedó en veremos aquello, capítulo 19 del libro de Apocalipsis, dice que trae un nombre escrito en su muslo que ninguno conocía sino Él mismo. Allí vendrá el verdadero nombre del Dios Todopoderoso que se hizo carne. Alabado sea su nombre. Amén, mis hermanos. Y allí, en la condición en la cual nos vamos a encontrar como semejante al cuerpo de su gloria, porque tendremos un cuerpo glorificado, lo que el hombre, lo he insistido tanto, lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, en Jesucristo lo hemos recuperado la iglesia. Porque el hombre, cuando quedó desnudo, fue desnudado de aquel cuerpo glorioso que tenía. Por eso el hombre corrió a coserse hojas de higuera, ¿ya? Ese cuerpo que el hombre tenía, que era para vivir una eternidad, lo perdió por su desobediencia, ¿ya? Pero en Jesucristo y por la obediencia a su evangelio, nosotros lo hemos recuperado. Bendito sea Dios. Y dice algo tan extraordinario, mi hermano Pablo, a los filipenses. Se lo leo textualmente. Capítulo 3. ¿Qué dice? Mire. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, verso 20. Mas nuestra ciudadanía o nuestra vivienda está en los cielos. De allá somos. Y de allá vinimos y allá volveremos. ¿Ya?
Alguien se pregunta, y bueno, ¿por qué el Señor nos hizo vivir todo este peregrinaje? Y aquí uno se pregunta, ¿por qué el Señor puso en el huerto del Edén, en el paraíso de Dios, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida? Que son figuras del maligno y la figura de Jesucristo el Señor. Porque Él conoció el bien y después conoció el mal. ¿De dónde proviene la mentira si Dios es absoluto, es poderoso? La Escritura enseña en el capítulo 8, entre paréntesis lo digo, del libro del Evangelio de Juan, que el maligno es el padre de mentira. Es decir, que ¿dónde proviene la mentira? De Lucero, que se transformó en Satanás el diablo, por su mentira. ¿Y de dónde sacó la mentira el maligno siendo un ser creado? Es que este individuo se le dio toda sabiduría. Se paseaba en el monte de Dios, allí estuvo. Y en medio de las piedras de fuego se paseaba, es decir, en medio del misterio de Dios se paseó y se paseaba en todo el universo. Y llegó a ser administrador del universo. Fue un querubín grande, mayor que los 4 que contienen la gloria de Dios. Estos 4 seres vivientes. Él era un quinto y era el mayor de todos. Querubín grande y protector, dice la Escritura. Se lo leo, me metí en esto y se lo voy a leer. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, para todos aquellos que a lo mejor no lo saben, o para los que lo saben, es solamente una confirmación de esto que digo. Mire, capítulo 28, verso 12. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Hashem Adonai, tú eras el sello de la perfección. Nótese, bendito sea Dios. Creo que es necesario, como dice, o investigar lo que dice el arameo, ¿ya? Traducido ciertamente al español. Dice: hijo de hombre, levanta lamentación, porque endecha es un cántico o una oración llena de lamento. Es un cántico, mejor dicho, lleno de lamento. Hijo de hombre, levanta lamentación por el rey de Tiro y dile: así ha dicho Hashem Adonai, Señor de señores, tú eras como perfecto sello de sabiduría. Él era el sello de la sabiduría. Qué extraordinario. No había y no existió ningún ser creado con esta mayor sabiduría que obtuvo Lucero, Satanás el diablo después. Era el sello de la sabiduría. La sabiduría fue sellada en él. Es decir, que éste conocía todos los misterios, los conoce, todos los misterios de Dios, todo, absolutamente todo. Es decir, que Dios le dio capacidad, amados hermanos, no solamente para administrar todo el universo, sino para tomar decisiones. Y allí no hay libre albedrío, ¿no? Esto solamente el Señor se lo entregó a Lucero, porque nosotros no tenemos libre albedrío. Es un tema que también hay que considerarlo en uno de estos programas, ¿ya? Porque el hombre siempre ha sido esclavo. El hombre ha sido esclavo de la injusticia, del pecado. Y también después que es liberado de la injusticia, de la esclavitud de la injusticia o del pecado, pasa a ser siervo de la justicia de Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito a esa servidumbre que tenemos hacia nuestro Dios. Ya, pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice acá? Tú eras como perfecto, sello de sabiduría y corona de hermosura. No había ningún ser más hermoso en todo el universo que Lucero. Bendito sea Dios. Tú has estado en Edén, el paraíso de Dios. Allí estaba el árbol
de la ciencia del bien y del mal. Por eso uno dice, ¿de dónde proviene el mal? ¿De dónde proviene la mentira? Cuando Dios es perfecto. Porque en Él no puede haber mentira. Porque Dios no es mentiroso. Entonces, ¿de dónde proviene la mentira? Del padre de mentira. ¿Ya? Y ese es Satanás, el diablo, a quien el Señor reprenda. Entonces dice, tú has estado en Edén, el paraíso de Dios. Fuiste ataviado de toda piedra preciosa, sardio, dice acá, cornalina, esmeralda, berilio, zafiro, azul, jaspe, roca de cristal y perlas. Tus tesoros has llenado de oro y tus arcas de piedras preciosas. Qué tremendo esto, ya mi hermano. Todas esas cosas tuviste desde el día cuando fuiste creado. Estuviste con el querubín ungido que cubre y te puse en el monte santo de Dios. Esta otra versión dice, mire, vamos comparando ya. Bendito sea Dios. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Verso 12 nuevamente. Y dile, así ha dicho Hachén Adonai, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, ¿ya?, contenedor, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Qué tremendo. ¿Ya? Esta otra versión dice, estuviste con el querubín ungido que cubre, te puse en el monte santo de Dios. Estuviste seguro en medio de piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que iniquidad se halló en ti. ¿Y de dónde salió esta iniquidad? Uno se pregunta, por lo que dije anteriormente. Porque a él se le dio esta facultad, amado hermano, de decidirlo todo. Recuerde usted, y más abajo lo dice, los ángeles le iban a preguntar a Lucero lo que debían hacer. ¿Por qué Lucero? Tengo que leer esto primero. En Isaías capítulo 14, por favor, anótelo allí. Sea bendito Jesucristo. Verso 11. Leamos esta otra versión mejor. Bendito sea Jesucristo. Isaías 14:11. ¿Qué dice? Mire. Descendió al Seol tu soberbia, y murió tu arpa. Polvo esparcido hay debajo de ti, y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo caíste de los cielos, de alaridos de rayar el alba? Porque has caído a la tierra, tú que llevabas desgracia a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo de Dios, es decir, al tercer cielo. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, es decir, sobre toda la creación, sobre ángeles, sobre querubines, serafines, arcángeles, ¿verdad? Y ángeles. Por eso él dice, porque has caído a tierra y llevarás desgracia a las naciones. Tú decías en tu corazón, subirá al cielo de Dios. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios y habitaré las alturas de los montes, en los extremos del norte. La palabra norte tiene que ver con el cielo de Dios, ¿ya? Cuando la escritura apunta al norte, estamos apuntando a la eternidad de Dios. Lo explico para que lo sepa usted.
Sobre las alturas de las nubes subiré, él decía, y seré semejante al Altísimo. Pero desde ahora serás derribado hasta el Seol, hasta el fondo de la fosa. Los que te vean te observarán, te contemplarán diciendo, ¿es este el hombre que hacía estremecer la tierra y conmovía los reinos? Y convirtió en desierto el mundo y destruyó sus ciudades, que a sus presos nunca puso en libertad. Bendito sea mi Señor Jesús. Leamos esta otra versión. Verso 11, nuevamente, Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y aquí especifica del cielo de Dios. Es decir, que el maligno estuvo en el cielo de Dios, sí. ¿Conoció los secretos de Dios? Sí. Sí, mi amado hermano. Por eso él tenía, ¿por qué Dios lo permitió? Porque él tenía la facultad de determinar. Por eso la mentira proviene de él. Luego dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. El maligno siempre ha querido tener el trono de Dios. Y el Señor se lo permitirá 7 años aquí en la tierra, en el segundo trono de Dios. Entonces dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, es decir, en la eternidad. ¿Ya? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bendito sea Jesucristo. Volvamos, hermanos, y vamos mirando esto también a Ezequiel capítulo 28. Entonces dice, leamos esta. Estuviste con el querubín ungido que cubre. Te puse en el monte santo de Dios, verso 14. Estuviste seguro en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que iniquidad, es decir, rebelión, se halló en ti. Y a causa de la abundancia de tu comercio, llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Esta otra versión dice a causa de tus contrataciones. Acá dice a causa, hermano, por la abundancia de tu comercio. ¿Por qué dice comercio? Porque él estaba facultado, hermano, para hacer y deshacer en toda la creación. Cuando era perfecto, ¿se equivocó Dios con respecto a este ser creado? No. Porque el maligno o el lucero, cuando estuvo en el cielo de Dios, fue creado con un propósito. ¿Para qué? Para que se cumplan las escrituras. ¿Y qué debe cumplirse en las escrituras, amado hermano? ¿Qué capacidad de obediencia tenemos? Porque en el huerto de Dios estuvo, en el Edén. Y lo dice aquí, estuviste con el querubín ungido. Es decir, que estuvo lucero y allí estaba Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, mi amado hermano. ¿Y por qué fue puesto allí? Porque Dios quería probar la obediencia del hombre. Porque si el hombre no se sometía a la servidumbre de Dios, el hombre pasaba a ser servidor de Satanás por su desobediencia. Qué tremendo es eso. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Por eso te arrojaré del monte de Dios. Fue sacado. La palabra monte en la escritura significa revelación. En el monte de Dios se encuentran los secretos muy guardados, amados hermanos, los tesoros muy guardados
y los secretos, o tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Ahí está el orden. Tesoros escondidos y secretos muy guardados en el monte de Dios, es decir, en la presencia de Dios. Y allí, a causa de aquello, entonces, amado hermano, el Señor lo arrojó del monte de Dios. Y te eliminaré, oh querubín, que cubres de en medio de las piedras de fuego, puesto que tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Tenía esa facultad de mantenerse en humildad o de ser soberbio, pero él se enalteció a causa de su hermosura. Por eso no había ningún ser más hermoso en toda la creación. Como el maligno también es un espíritu, ¿ya? Y él no puede engendrar su simiente. Entonces, si lo miramos en el huerto del Edén, en el paraíso de Dios, él se incorporó a la bestia, al animal más hermoso que existía acá en la tierra, que era la serpiente antigua. Y la serpiente antigua era un personaje que hablaba, que caminaba igual que el hombre, pero tenía una belleza extraordinaria. El maligno se incorporó allí y de esa manera pudo seducir a la mujer. Y de allí el maligno, en el mismo Edén, quiso establecer su simiente hasta que Dios tuvo que expulsarlo. Y no solamente a la simiente del maligno, sino que también a la simiente de Dios por causa de la desobediencia, y el Señor maldijo la tierra por causa o por amor de su simiente. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Allí en el principio hay muchos misterios que hay que aclarar, los hermanos. Luego dice, puesto que tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, verso 17, ahora tu sabiduría y hermosura están corrompidas. Hasta el suelo te derribaré en presencia de reyes para que les seas espectáculo. Por la multitud de tus engaños y por la iniquidad de tu comercio has ensuciado tu santuario. Qué tremendo esto. Por eso haré que brote fuego de en medio de ti y te consumirá. Qué tremendo es eso. Brotó fuego de en medio de él y lo consumió toda esa hermosura, toda esa sabiduría que tenía. Va entendiendo, ¿verdad? Te convertiré en ceniza sobre la tierra en presencia de los que te miren. Todos los que entre los pueblos te conocen quedarán sorprendidos a causa de ti. Llegarás hasta la destrucción y nunca más volverás a ser. Qué tremendo este relato que hay en las Sagradas Escrituras. Amén, mis hermanos. Debe ser tan preciado lo que Dios nos dio, porque el Señor nos dio esta sabiduría. ¿Usted cree que por qué el maligno a la iglesia la hostiga permanentemente? Porque a la iglesia se le dio la facultad de estar en un lado o en un sector más excelente por el cual el lucero, Satanás el diablo, tenía. El Señor nos hizo sentar juntamente en lugares celestiales. Lo dice Efesios, lo ha leído usted, ¿no es cierto? Capítulo 2. Leamos esto. Bendito sea Jesucristo. Entonces, mire lo que dice. A ver, dice el verso 3, en los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de rebelión, también como los demás. ¿Ya? Por esa naturaleza.
Bendito sea Dios. Luego dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por este don maravilloso, somos salvos. Y juntamente nos resucitó. Es decir, que cuando resucitó Jesucristo, resucitó toda su simiente. Usted dirá, pero es que yo todavía estoy en este cuerpo. Pero para el Señor ya estamos resucitados. Sí, mi amado hermano. Estamos ya revestidos. Que eso debe cumplirse en el tiempo que Dios tiene determinado. ¿Ya? Entonces dice, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Y la palabra sentar aquí significa en un estado de autoridad. Cuando dice la Escritura, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, asimismo nos hizo estar en autoridad y poder. Lo que Lucero tuvo en un principio y le fue arrebatado, esto se le ha dado a la iglesia y aún con mayor excelencia, porque la iglesia no estará al lado del Señor, porque la iglesia será, aleluya, la esposa del Cordero. Es decir, la iglesia y Jesucristo serán una sola cosa. Bendito sea Dios. Nos hizo sentar juntamente, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Jesús el Cristo. Es decir, Jesucristo volvió a estar en autoridad. Y el mismo libro de los Hebreos, mire, yo tenía algo allí en Hebreos que compartir, pero bueno, el Espíritu de Dios sopla para acá. Mire, debo leer esto. Mire, Hebreos capítulo 1, verso 1, esto lo sabemos de memoria. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por la palabra, por el Logos, por el Verbo. Amén, mi hermano. Nos habla por el Hijo, por la palabra, porque la palabra es el Hijo de Dios. Nos habla por la palabra, por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y esto concuerda plenamente con lo que se trató un poco este domingo en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Entonces dice, el cual, verso 3, el cual siendo, ponga atención mucha atención a este verso, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo es el resplandor de la gloria del absoluto, del soberano, y la misma imagen de su sustancia. Jesucristo es la imagen del Dios vivo. Amén. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que he explicado tantas veces y lo he querido graficar, que la creación es como un globo y el Señor la sustenta con la palabra de su poder. Alabado sea Dios. Por eso digo, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algo, hermano amado, que para Dios sea imposible? Si Él nos tomó por hijos y manifestó su paternidad, ¿Él podrá desestimar nuestros ruegos, nuestras súplicas? Es que el Señor no me ha respondido. ¿O no será que el Señor está probando su obediencia y su paciencia? ¿Estará probando su fe el Señor? Por eso quizá no le ha respondido. Bendito sea Jesucristo el Señor. Y ahí viene el malo y gana ventaja. Viene el malo y gana ventaja. Como a muchos. Y en muchas oportunidades nos ha ganado ventaja el maligno. Porque no le hemos creído al Señor. Porque no le hemos creído a la dignidad que el Señor nos ha dado. Y lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Lo hizo ahí en el monte de la Calavera. Cuando Él murió, nos dio la dignidad por su sangre, por su sacrificio. Así que usted nunca más se siente indigno, porque está haciendo, o está menospreciando, o está teniendo en poco el sacrificio del Cristo.
Sea bendito Jesucristo. Perdóneme que me entusiasma al decir esto. Entonces dice que es la misma imagen de su sustancia. Aquí hay mucho que decir, pero ya se me termina el tiempo. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación o la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra. La palabra diestra es poder. Se sentó en el poder de la majestad en las alturas. Bendito sea Dios. Es decir, Él retoma su majestuosidad. Retoma todo lo que compete a lo que es Dios mismo. Qué maravilloso es esto, entenderlo, mi amado hermano. Por eso recalqué hace un segundo atrás que para Dios no hay nada difícil. Y para el que cree todo es posible. Por eso el malo, hermano, está enfurecido contra la iglesia. El Señor Jesús lo sabía. Y Él lo dijo. Se lo dijo a Pedro cuando todavía el Señor le llamó Simón, hijo de Jonás. ¿Se recuerdan? Capítulo 16 del libro de Mateo. Bendito sea Jesucristo. Verso 13. Amén, mis hermanos. Y viendo Jesús, dice, a las partes de Cesarea, viniendo Jesús a las partes de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Amén. Y ustedes, dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Qué tremendo esto. O sea, al Señor lo que le interesa que usted sepa quién es Él. Amén, mi hermano. Y es lo que he tratado de explicar por muchos años. Entonces, respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Mashiach, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondiendo le dice, bienaventurado eres, Simón, bendito sea su nombre, bienaventurado eres Simón. ¿Dónde estoy? Me interrumpieron un poco. Y respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Y ahí está el punto. No te lo reveló. Jesucristo debe ser revelado en sus corazones. A Jesucristo no se le recibe por la intelectualidad que podamos tener. No. A Jesucristo se le recibe por revelación. Dios se encarga de revelar a su Hijo. Amén, mi hermano. Entonces el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Intervención. Dios intervino a este hombre por su espíritu. Bendito sea Dios. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña viva. Eso significa Pedro, piedra pequeña viva. Mas yo también te digo que tú eres piedra pequeña viva. Y sobre esta roca, sobre esta declaración revelada por mi Padre, edificaré mi iglesia. ¿Dónde está edificada la iglesia? En la revelación de este nombre precioso. Y luego dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y por qué dijo esto el Señor? Porque el Señor sabía y sabe que el maligno siempre nos va a entorpecer, siempre va a pretender ganar ventaja con nosotros, y a veces, muchas veces, por causa de nuestra incredulidad, o muchas veces por no tener claro los conceptos bíblicos para que podamos arraigarlos profundamente en nuestro corazón. Amén, mis hermanos, la hora me pilló. Que el Señor Jesús les bendiga. Este domingo estaremos reuniéndonos a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045. Este programa usted lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opaso en YouTube. Lo importante es que usted se suscriba, mi amado, si eso es gratis, hágalo, suscríbase a este programa
Y así YouTube se encarga de enviarle todas las notificaciones de las enseñanzas que compartimos día tras día, porque estamos de lunes a viernes. Quiero saludar también a los hermanos que me están oyendo a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, radio local de Lampa que cubre toda la provincia de Chacabuco. Ese programa va aproximadamente de 10 a 11 de la noche. No está saliendo por YouTube porque hay una serie de conflictos que ha tenido mi hermano Jaime, ¿ya? Pero la localidad sí que lo está oyendo, ya toda la provincia de Chacabuco. Ya en unas semanitas más estará saliendo al aire por internet. El Señor Jesús les bendiga grandemente. Padre querido, en el nombre glorioso de Jesús solamente ruego que usted bendiga a la audiencia, a cada hermano, a cada hermana, genuina, aquellos que se vuelcan para que cada día podamos seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, porque a nosotros al escudriñarlas nos parece hallar y tener la vida eterna. Padre, bendiga a mis hermanos y a mis hermanas y fortalézcalos en su nombre y en el poder de su fuerza. Aquel que esté débil, aquel que esté flaco, sea robustecido a través de la enseñanza de su palabra. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Nos vamos a reencontrar mañana allá. Comparte este programa. Ese es el favor que quiero pedirles, ¿ya? Antes que se me olvide. Comparte este programa con otros hermanos. Lo más efectivo es que cuando nosotros comentamos un programa de boca en boca, ¿ya? Y esta palabra podrá seguir corriendo y podrá seguir siendo glorificada en el corazón de aquellos que la divulgan y de aquellos que la recepcionan. Queda en manos de ustedes el poder divulgar este programa y esta transmisión que hacemos. Con harto esfuerzo lo hacemos, sí, mi amado hermano. Ya nos encontramos mañana. Que el Dios de paz les bendiga y que tengan una linda jornada en el bendito y glorioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.